Interesante pregunta esta que me hacen. Varias veces me la han hecho, entonces vamos a darle respuesta. ¿Qué opino de Santiago Botero? Para quienes no lo conocen, Santiago Botero es un empresario antioqueño que hace poco decidió dar el salto a la política. Anunció su candidatura a la presidencia y sin duda alguna generó un sismo en el ambiente político. Digamos que fue una propuesta que tuvo bastante eco y se ha replicado bastante. Lo primero que debo decir es que lo poco que conozco de Santiago Botero lo conocí en estos dos podcasts que les invito a escuchar. El primero de ellos es el episodio 64 de 10 AM Pro y el otro es el episodio 247 de The Friday Show. Entonces, primero, escuchen esos podcasts para que se puedan hacer ustedes mismos a una idea sobre Santiago. Lo siguiente a decir, sin duda alguna, generó un gran revuelo. Tanto así que en la misma semana en que salió la noticia, Vicky Dávila le dedicó 2 tweets, uno diciendo la gente que estaba inconforme con los préstamos que le había hecho FinSocial, y el otro muy pocos días después hablando sobre uno de los casos de una persona que ha sido afectada por el préstamo que hizo o que le hizo FinSocial. No estoy juzgando con esto, simplemente me parece muy curioso, demasiado curioso y coincidencial que la misma semana que él se lanza, Vicky Dávila le lanza 2 dardos. Sin duda alguna, creo que Vicky sí va a ser candidata presidencial, cosa que también me parece interesante. Hay que escucharle sus propuestas y por el otro lado lo ve como competencia. Así lo analizo yo. No estoy diciendo que sea bueno, que sea malo, no estoy juzgando a Vicky, simplemente por esa particularidad creo que lo ve como competencia y me hace concluir que Santiago es un candidato fuerte y que Vicky Dávila se va a lanzar a la presidencia. Por lo menos así lo veo yo, por más que ella diga que no lo va a hacer. Creo que es así, es una interpretación. Lo segundo a decir, hay una propuesta que me parece fundamental y que quiero que ustedes la entiendan de la siguiente manera. Santiago Botero dice que va a elegir sus ministros incluso antes de iniciar campaña. Miren la importancia de esto, que en algún momento yo también lo he escrito y lo he soñado. Digo, si yo me lanzara a una candidatura presidencial, una de las cosas que haría sería seleccionar los ministros antes de la campaña. ¿Por qué? Pues digamos que una de las razones que él da es que para que todos hagan campaña a nivel nacional y no sería un solo candidato, sino múltiples personas de primer nivel haciendo campaña a nivel nacional. Pero no solo eso, hay que entender cómo se mueve la política en Colombia. Y la política, lastimosamente aquí, se mueve por favores y por corrupción y por una cosa asquerosa que se llama la gobernabilidad. Gobernabilidad. ¿Qué quiere decir gobernabilidad? Que todos los partidos tienen que tener participación burocrática independiente de cuál sea el gobierno. Porque si no, entonces no dejan gobernar, la gobernabilidad. Porque un presidente para poder ejecutar su plan tiene que hacer reformas y esas reformas pasan por el Congreso. ¿Y qué pasa? Si a los congresistas o a los partidos mejor no les dan mermelada, no les dan burocracia, no les dan participación, entonces sea buena o sea mala la propuesta del presidente, no la pasan. Y esto es asqueroso, o sea, es asqueroso, porque estamos hablando que el país no se mueve por lo que más le conviene al país y a la gente, sino porque haya participación burocrática en esas maquinarias políticas, algo asqueroso. Entonces la forma de decirle a los colombianos que es una candidatura transparente y libre de cualquier ruido político o interferencia de los partidos, es decir, estos son mis ministros, aquí están. ¿Por qué todos se demoran cuando llegan, cuando quedan elegidos? ¿Por qué se demoran en decir quiénes son los ministros? Porque hay que darle participación a los partidos políticos para tener gobernabilidad. Este man de una dice, yo voy a seleccionar el equipo antes de, cosa que me parece bastante valiosa. ¿Qué me queda faltando a mí? Yo
diría, para las reformas que necesita el país y consecuente con eso habría que cerrar el Congreso. El país necesita lo que necesita. Es muy drástico, ay, es una dictadura. Yo digo, cuando una persona tiene cáncer necesita quimioterapia. Es un tratamiento supremamente agresivo, pero es que si no lo hacen el paciente se muere. Entonces finalmente es drástico, pero es lo que el paciente necesita. Me parece un candidato interesante, creo que hace falta conocerlo más, escucharle sus propuestas, que las desarrolle. Habla mucho de la seguridad, me encanta. Habla mucho de la justicia, me encanta. Me parece que en el momento en que está el país necesitamos firmes esos dos pilares: seguridad para recuperar el control territorial que se está perdiendo a un ritmo alarmante en Colombia, y que la justicia actúe, porque es que muchas de las cosas que pasan, si ven las noticias de los últimos días, ha sido por personas que son reincidentes en los delitos, personas que ya tienen 3, 4, 5, 6, 10 denuncias, que han estado en la cárcel y vuelven a quedar libres y vuelven a cometer delitos. Entonces, si la justicia en el país no es contundente, seguiremos también en lo mismo. Sin duda es un candidato al que hay que hacerle seguimiento. Es empresario, no ha sido político. Otra de las cosas que creo que tiene a favor y de las cosas que me gustan, que viene del sector privado y no se mueve pues tanto en el tema político que creería yo que tiene tan jodido al país. Entonces lo veo con buenos ojos, hay que hacerle seguimiento, todavía falta bastante, pero es un candidato de los que hay que hacerle seguimiento, interesante, como hay otros también interesantes, y que hay que escucharles cómo desarrollan sus propuestas de gobierno, porque sin duda alguna eso es lo primero que tenemos que ver. Entonces, esa es la opinión, ahí te la dejo y los leo en los comentarios. Interesante también saber qué piensan ustedes de este candidato y de los otros que hay sobre la mesa. Vamos hablando sobre el tema que sin duda va a ser fundamental para el 2026. No podemos perder el país, no nos podemos dar el lujo de fallar otra vez. Un abrazo pues, feliz día.